Hola, hola, estudiantes, compañeros, colegas, ¿cómo están? Hoy quiero invitarlos a una muy buena clase y es que vamos a hablar sobre las formulaciones de caso. Generalmente hemos creído que el único modelo que hace formulaciones de caso es el modelo conductual cognitivo, terapias de tercera generación, pero realmente cada uno de los modelos psicológicos maneja formas de formulación. Entonces, hoy quisiera que me acompañaran en una formulación de caso, que es la formulación de caso del modelo psicoanalítico psicodinámico. Entonces, en este momento voy a compartirles mi presentación para que podamos trabajar sobre ella. ¿Correcto? Entonces, como les contaba, hoy vamos a trabajar sobre una formulación de caso, que es la formulación de caso del modelo psicoanalítico psicodinámico. Es importante que entiendan que esta formulación es un protocolo que está construido a partir de la propuesta teórica de Jean Laplanche y Jean-Bertrand Pontalis, ¿correcto? Laplanche y Pontalis son dos de los psicoanalistas europeos más importantes en este momento, ¿correcto? Es importante que esto lo tengan claro porque siempre que utilicen esta formulación van a tener que colocar los autores sobre los cuales se hizo este protocolo. Sin embargo, no es propiamente sobre Laplanche y Pontalis este ejercicio, sino que tiene una versión mía, versión Andrés Gamba Peña 2017. Yo en el año 2017 hice unas adaptaciones de formulaciones de caso y esta es la adaptación que hice para el modelo psicoanalítico psicodinámico. Bien, ¿por qué hago esta aclaración? Porque como les digo, por un tema de copyright, por un tema de derechos de autor, es importante que siempre que ustedes utilicen una formulación de caso, digan y escriban en el documento que hacen la formulación cuáles son los autores o cuál es la adaptación o la versión que están utilizando. Bien, ¿no? Habiendo dicho esto, quiero que empecemos a trabajar con esta formulación. Para poder arrancar, es importante que entendamos que hay un lenguaje disciplinar en los enfoques. A ver, yo quiero ser muy claro. Este lenguaje que yo les voy a contar no es que sea exclusivo del enfoque, no quiere decir que si yo soy psicoanalista no puedo utilizar conceptos del humanismo, conductismo sistémico, obviamente no, pero hay unas palabras que se han acercado más a ciertos enfoques. Yo les quiero comentar. Pensemos en cómo se le dice a la persona que asiste a terapia. Esa persona que va a terapia, ¿cómo se llama desde cada uno de los enfoques? Desde el enfoque psicoanalista, que es el enfoque que nos convoca a nosotros el día de hoy, se va a llamar paciente. Generalmente utilizamos la palabra paciente. Desde el humanismo se va a llamar cliente. Desde el conductismo se va a llamar usuario y desde el sistémico se va a llamar consultante, ¿correcto? No quiere decir que si yo soy psicoanalista no puedo utilizar la palabra cliente, usuario, consultante. Sí, las puedes usar, pero la palabra que históricamente más se ha usado para decirle a la persona que asiste a consulta es la palabra paciente, ¿correcto? Ahora, ¿cómo se le dice al motivo de consulta o a estos problemas que tiene la persona? Generalmente, desde el psicoanálisis, la palabra que utilizamos es conflicto, ¿correcto? Desde el humanismo utilizamos la palabra dilema. Desde el conductismo utilizamos la palabra problema blanco y desde el sistémico utilizamos la palabra síntoma. Nuevamente, no quiere decir que si yo soy psicoanalista no puedo utilizar la palabra dilema, problema blanco, síntoma. Claro que sí, pero la palabra que históricamente más se ha usado en el psicoanálisis es conflicto. ¿A qué voy con esto? Que cuando ustedes vayan a hacer una formulación de casos psicoanalítica, psicodinámica, es importante que las palabras que más predominen cuando usted se refiere a la persona que asiste a consulta o a aquellos problemas que tiene esa persona, pues las palabras que usted debería utilizar es las palabras de paciente, ¿bien? Y la palabra de conflicto, ¿correcto? Entonces, esto es importante que a veces tengamos claro estas pequeñas jergas disciplinares, ¿bien? Que nos ayudan a ser un poco más técnicos y un poco más intencionales con el vocabulario, dependiendo del enfoque, ¿correcto? Entonces, habiendo dicho esto, les quiero contar que esta es la formulación de caso del modelo psicoanalítico psicodinámico. Si usted lo ve, siempre arranca con un título y debajo está los autores, que en este caso es el protocolo de Jean Laplanche y Jean-Bertrand Pontalis con la versión Andrés Gamba Peña de 2017, ¿correcto? Entonces, siempre vamos a arrancar así.
Este ejercicio que ustedes van a hacer es un ejercicio que está en 5 fases. Allí lo pueden ver claramente, son 5 fases. Y la idea para el ejercicio académico que van a hacer conmigo, la idea es que este ejercicio académico no pase de 2 páginas, ¿correcto? Entonces, ustedes están elaborando una historia clínica y la idea es que a esa historia clínica le hagan la formulación del modelo psicoanalítico psicodinámico, pero esta formulación no puede pasar de 2 páginas, ¿correcto? Esto es importante, no puede pasar de las 2 páginas. Pasado las 2 páginas, yo no revisaría ese documento. Entonces, vamos a ver cómo se hace una formulación y ustedes van a tener que colocar esta información en 2 páginas. Cosas que quisiera recordarles, si ustedes ven, yo coloco aquí, ejemplo, en fase 1, que se llama análisis del conflicto, yo siempre coloco unos títulos que se llama, ejemplo aquí, conflictos focales, que está en mayúscula sostenida, negrilla, y luego, entre paréntesis, está la definición de ese apartado. Ustedes pueden borrar ese apartado cuando vayan a hacer el ejercicio, solo dejan lo que está en mayúscula sostenida, que sería conflicto focal, para que puedan utilizar más espacio. En el anterior, conflictos actuales lo dejan y lo demás lo pueden tachar, que es la definición, que es lo que yo les voy a explicar el día de hoy, ¿correcto? Para que puedan tener más espacio para colocar la información, ¿correcto? Entonces, antes de empezar, no olviden que son 2 páginas como máximo para hacer este ejercicio. Bueno, entonces, entrando en materia, es importante entender que la formulación psicoanalítica psicodinámica en esta versión que hicimos en el año 2017 se compone de 5 fases. Hay 5 fases que ustedes deben hacer. Fase 1, análisis del conflicto. Fase 2, metas de terapia. Fase 3, situaciones objeto de análisis que permiten comprender la relación terapéutica. Fase 4, diagnósticos. Y fase 5, intervención. Entonces, si usted empieza a ver, la información ahora se va a organizar en unos tópicos o en unas fases para poder entender cuál es el conflicto, que es fase 1, a dónde le vamos a apuntar en el proceso, fase 2, metas de terapia. 3, situaciones que yo debo tener claro para no generar una ruptura o una deserción del proceso, fase 3. Bien, los diagnósticos, fase 4, y cuál va a ser la ruta de intervención, fase 5. Así es como vamos a organizar la información. Bueno, entonces, teniendo claro estas 5 fases, y si usted se da cuenta, estas 5 fases están acá en estas 2 hojas. Si se da cuenta, vamos a encontrar fase 1, fase 2, fase 3, fase 4 y fase 5. ¿Correcto? Usted lo que va a tener que hacer en estas 2 hojas, en estas 2 páginas que va a trabajar, es organizar la información dependiendo cada una de las fases y lo que le preguntan en cada una. Entonces, arranquemos un poco con la fase 1. Vamos a empezar con la primera fase que se llama análisis del conflicto, ¿correcto? Lo que vamos a hacer en esta fase es entender cuáles son esos conflictos o esos problemas o esos dilemas que tiene mi paciente. ¿Cuáles son esas situaciones que se van a volver objeto de atención terapéutica? Eso es lo que vamos a hacer en la fase 1. Entender cuáles son las situaciones que vamos a intervenir. Análisis del conflicto. Esta fase 1, que es análisis del conflicto, se divide en 3 apartados: conflictos focales, conflictos actuales y labor de conflictos, ¿correcto? Esta fase tiene 3 apartados: conflictos focales, conflictos actuales y labor de conflictos. Bueno, empecemos con la primera fase. La primera fase se llama conflictos focales. Bien, entonces nos vamos a centrar en esta primera. Bien, un momento, voy a señalar aquí. Entonces vamos a trabajar en esta primera, en este primer tópico que es conflictos focales. ¿Qué son los conflictos focales? Los conflictos focales son dilemas, ¿sí? Problemas que ha tenido el paciente a lo largo de su vida y que han sido significativos en su salud mental. Bien, son esos grandes problemas que ha tenido el paciente en su historia de vida que han marcado su personalidad y su salud mental. Yo los invitaría a que ustedes pensaran cuáles son esas situaciones no actuales, esas situaciones históricas, cosas que a usted le han pasado en la infancia, en la adolescencia, en las primeras etapas de su vida adulta,
¿Qué situaciones le han pasado? ¿Qué problemas le han pasado que usted creería que son grandes problemas que han marcado su vida, que han afectado de manera importante su salud mental? Pues eso son los conflictos focales. En la vida real, cuando nosotros utilizamos esta formulación en casos reales, colocamos todos los conflictos importantes que haya tenido el paciente a lo largo de su vida. Todos. Si el paciente tuvo 40 conflictos, vamos a apuntar los 40. No tenemos que explicarlos, simplemente es colocar el conflicto. Como el ejemplo que yo estoy colocando acá, quiero que ustedes entiendan que lo que van a encontrar en rojo son los ejemplos de cómo debería estar acá. Entonces, si ustedes lo ven acá, aquí yo tengo un ejemplo de un paciente hipotético y uno de sus conflictos fue relación conflictiva con figura paterna. Bien, si ustedes quieren pueden colocar en qué edad se presentó o simplemente señalarlo, pero también hubiera podido colocar otros, ¿sí? Intento de suicidio en la adolescencia, bullying durante el colegio, primera separación hace 5 años, bien, entonces usted lo que va a hacer es colocar esas situaciones o esos problemas que sean importantes en la vida de su paciente o que hayan sido importantes en la vida de su paciente. Sin embargo, para este ejercicio, como solo tienen 2 páginas, como para este ejercicio no lo pueden hacer en muchas páginas, para este ejercicio van a colocar un solo conflicto focal. ¿Listo? Uno solo. Van a colocar un solo conflicto focal, como yo lo acabo de colocar aquí. Relación conflictiva con figura paterna. ¿Correcto? En la vida real colocamos todos los conflictos que haya tenido el paciente. El problema, y por qué vamos a colocar un solo conflicto en este ejercicio, porque a este conflicto le vamos a tener que diseñar meta de terapia, hacerle diagnóstico, diseñar un proceso de intervención. Entonces, si colocáramos 10 conflictos focales, no lograríamos resolver todo esto en 2 páginas. Entonces, para poder hacerlo, porque lo que me interesa es que ustedes desarrollen la habilidad, en la vida real pueden digamos que hacerlo en todas las páginas que usted quiera esta formulación, pero para este ejercicio, para que desarrollen la habilidad, vamos a colocar un solo conflicto focal. Repito, conflicto focal son aquellos problemas que se vuelven el centro de la terapia, esos grandes problemas que marcaron la salud mental del paciente. Luego de eso, vamos a ir a los conflictos actuales, ¿correcto? Los conflictos actuales. ¿Qué son los conflictos actuales? Los conflictos actuales, como su nombre lo indica, son aquellos problemas que está presentando el paciente actualmente. Los focales, perdón, perdónenme, los focales son esos conflictos que se presentaron a lo largo de su historia de vida. Los actuales son esos conflictos actuales, lo que le está pasando actualmente al paciente. Resulta que los conflictos actuales se dividen en 3 niveles: conflictos de prioridad baja, conflictos de prioridad media y conflictos de prioridad alta. Conflictos de prioridad baja, conflictos de prioridad media y conflictos de prioridad alta. ¿Qué son los conflictos de prioridad baja? ¿Cuáles son esos conflictos de prioridad baja? Los conflictos de prioridad baja son aquellos problemas que tiene el paciente, pero que el paciente los puede resolver él solo con sus recursos. Eso es lo que nosotros llamamos como conflictos actuales de prioridad baja. Problemas que no son objeto de atención psicológica, sino que son problemas que el paciente puede resolver solo con sus recursos. Piensen ustedes actualmente qué problemas tienen y piensen cuáles de esos problemas ustedes creen que podrían resolver solos, sin ayuda de alguien, sin ir a terapia. ¿Cuáles son? Ejemplo, voy a poner ejemplos para algunos de ustedes porque no siempre es así. Pensemos un poco en algunos problemas económicos. Entonces, algunos de ustedes tienen problemas económicos y me dicen, André, yo tengo unos problemas económicos, pero yo sé que tengo es que organizar mi economía doméstica, lo que tengo que hacer es como ahorrar de manera diferente, pero Andrés, yo creo que esto lo puedo resolver sin ayuda de otros, sin que nadie me ayude. Andrés, yo podría resolver esto sin necesidad de ir a terapia, no es que esto me esté generando una gran crisis. Entonces, eso sería un problema de prioridad baja. ¿Correcto? Como cuando usted me dice, pensemos en algunas separaciones de pareja que uno tiene, que son separaciones de prioridad baja. Son esas separaciones que a usted le generó dolor cuando terminó con su pareja, pero que usted no se apoyó en otros, tampoco fue a terapia y usted solito lo logró resolver y salir adelante. Eso sería un conflicto actual prioridad baja. Problemas que el individuo puede resolver por sí solo. Bien,
¿Usted qué va a hacer en conflictos actuales de prioridad baja? Va a colocar todos esos problemas actuales que tiene su paciente que usted siente que puede resolver él solito. En este caso hipotético, este paciente nos habló de unos niveles de ansiedad y por lo que el paciente contaba y nosotros pudimos identificar, eran unos niveles de ansiedad mínimos que el paciente había encontrado que con algunos ejercicios de respiración que él ya había encontrado en redes, en internet y demás, él podía controlarlo con algunos ejercicios que él hacía. Entonces, era una ansiedad de prioridad baja porque él podía resolverla él solo. Y segundo, estrés en contexto universitario. Entonces, el paciente decía, Andrés, yo actualmente tengo unos grandes niveles de estrés por mi universidad, pero yo entiendo que esto, pues me toca es organizar mi tiempo, me toca es organizarme para hacer los trabajos. Igual yo entiendo que esto no va a durar mucho tiempo, sino un par de meses. Entonces, era un problema que el paciente puntuaba como prioridad baja porque él decía, yo lo puedo resolver sin ayuda de otros y no es que sea un problema que me haga ir a terapia. Bien, entonces ustedes van a colocar todos esos problemas que tenga su paciente que sean de prioridad baja. ¿Cuáles son los conflictos actuales de prioridad media? Los conflictos actuales de prioridad media son aquellos conflictos que el paciente ya no puede resolver solo, sino que lo puede resolver con ayuda de sus redes de apoyo, llámense en personas o instituciones. Bien, son esos problemas, piensen ustedes en los problemas que tienen actualmente, que usted dice, mire, yo sé que puedo resolver esto, pero con la ayuda de mi esposa, yo puedo resolver esto con la ayuda de mi iglesia, yo puedo resolver esto, pero con la ayuda de mi trabajo. Entonces, esos problemas que requieren de una red de apoyo, que puede ser una persona o una institución, se llaman conflictos actuales de prioridad media. En este caso hipotético, el paciente reportaba que tenía un problema de celos con su pareja, pero él decía, yo creo que yo solito no lo logro resolver. Yo necesitaría que mi pareja también empezara a modificar algunas conductas para que yo no estuviera tan inseguro en la relación. Y él decía, yo creo que si ella cambia y yo cambio, podemos resolver este problema que tengo de celos en la pareja. Por eso fue puntuado como prioridad media. Bien, porque el paciente percibe que lo puede resolver, pero con ayuda de otros. Pensemos en el ejemplo que teníamos anteriormente, el duelo por pareja. Si usted lo piensa bien, hay duelos que son prioridad baja. Piensen ustedes, seguramente han tenido terminaciones con alguna de sus parejas que usted solito lo ha resuelto sin ayuda de otros o sin ayuda de la psicología. Pero pronto ha tenido otros duelos de pareja que se les han vuelto de prioridad media porque usted necesitó de un buen amigo que lo acompañara, pronto de su mamá o de su familia que lo acunetara en ese momento, pronto usted va a la iglesia y la iglesia lo ayuda a superar esa situación. Entonces, eso sería un conflicto de prioridad media, donde el individuo necesita de sus redes de apoyo. Y finalmente aparecen, bueno, ¿qué vamos a hacer en los conflictos de prioridad media? Usted va a colocar todas estas situaciones o todos estos problemas que tiene su paciente y que usted cree que el paciente los puede resolver con ayuda de las redes de apoyo. Bueno, ahora vamos a ir a los conflictos actuales de prioridad alta. ¿Qué son los conflictos actuales de prioridad alta? Los conflictos actuales de prioridad alta son aquellos problemas actuales, presentes que está teniendo su paciente, pero que usted percibe que el paciente solito no lo puede resolver ni con sus redes de apoyo. Es decir, los recursos personales y colectivos del paciente se desbordaron, quedaron cortos. ¿Cuáles son los conflictos actuales de prioridad alta? Aquellos problemas que uno crea que sería bueno ir a terapia, donde el paciente solo o con sus redes de apoyo no lo logra resolver. Son esos problemas donde se desbordaron los recursos y sería mejor que hubiera la atención de un profesional en salud mental que acompañara al paciente a resolver ese problema que está teniendo actualmente. Bien, en este caso nosotros puntuamos el tema de la agresividad, en este caso hipotético, donde el paciente nos decía, mire, yo actualmente tengo un problema de agresividad, ¿correcto? Y es algo que yo he intentado resolver solo y no lo he logrado. Mi esposa me ha ayudado, la iglesia a la que voy me ha ayudado, mis grandes amigos me han ayudado y aún así yo sigo siendo agresivo. Entonces, es un problema que dejó de ser prioridad baja porque el paciente no lo pudo resolver solo, dejó de ser prioridad media porque sus redes no lo pudieron apoyar y se vuelve prioridad alta porque requiere de una atención especializada. Sigamos con el ejemplo que llevamos. Pensemos en el ejemplo de terminar con la pareja, el duelo de pareja. Si usted lo piensa bien, hay duelos de pareja de prioridad baja, que uno lo resolvió uno solito. Hay duelos de pareja de prioridad media, donde uno se apoyó con otras personas para poder salir adelante.
Y pueden haber duelos de pareja que sean prioridad alta, donde el individuo no lo logró superar solo, esto se le estaba desbordando y tuvo que ir al psicólogo para poder recibir algún tipo de asesoría o acompañamiento. Esos serían los problemas de prioridad alta. En la vida real, usted va a colocar todos los problemas de prioridad alta que tenga el paciente, es decir, todas esas situaciones que usted crea que requieren de un profesional en salud mental. Sin embargo, para este ejercicio, usted solo me va a colocar un problema de prioridad alta, un solo problema de prioridad alta. Me puede colocar todos los que quiera de prioridad baja, me puede colocar todos los que quiera de prioridad media, pero solo me va a colocar uno de prioridad alta. ¿Por qué? Porque vamos a hacer lo mismo que hicimos con el conflicto focal, que era un solo conflicto focal. ¿Por qué estamos colocando un solo conflicto focal y un solo problema actual prioridad alta? Porque con esos dos conflictos usted va a tener que diseñar metas de terapia, diagnósticos y planes de intervención. Y si lo queremos hacer en 2 páginas, no lo va a poder lograr si colocamos muchos conflictos focales o muchos conflictos actuales prioridad alta. Entonces, quiero que tengan claro que a este momento del ejercicio, usted debería tener un conflicto focal, un gran problema que se presentó en la vida de su paciente y que influyó en su personalidad. Y segundo, debería tener un conflicto actual prioridad alta, ¿bien? Que es ese gran problema que usted siente que debería ser atendido psicológicamente, ¿correcto? Este conflicto actual prioridad alta no debe ser el motivo de consulta. Debe ser un problema diferente al motivo de consulta, ¿correcto? Ahora sí, teniendo claro esto, vamos al tercer elemento que se llama labor de conflictos, ¿correcto? ¿Qué es la labor de conflictos? La labor de conflictos son esas experiencias infantiles, son esas memorias, esas vivencias que tuvo el paciente que generaron el conflicto focal y el conflicto actual prioridad alta. Bien, son esas experiencias infantiles que ayudan o esas experiencias de adolescencia y demás que ayudan a explicar por qué apareció el conflicto focal y el conflicto actual prioridad alta. ¿Correcto? ¿Cómo es esto? ¿Qué va a hacer usted en labor de conflictos? Lo que va a hacer en labor de conflictos es que me va a colocar el conflicto focal, recuerdan que era solo uno, aquí yo lo escribí, miren en mi ejemplo, conflicto focal, relación conflictiva con figura paterna, pero también me va a colocar el conflicto actual prioridad alta, que en este ejemplo es conflicto actuales, prioridad alta, agresividad, ¿correcto? Y después de colocarlos, o sea, los escribe arriba y los vuelve a colocar acá, pero aquí ya no solo los va a colocar, sino que los va a explicar. Y me va a decir qué eventos ocurrieron en la historia de su paciente para que este conflicto apareciera. Veamos el ejemplo. Mi paciente tiene un conflicto que es con la figura paterna, que es su conflicto focal, y con él encontramos que este conflicto, esta relación conflictiva con la figura paterna aparece por violencia psicológica del padre durante la infancia, en donde lo invalidaba constantemente y no lo acompañaba emocionalmente cuando lo necesitaba. Constantes agresiones a la madre, lo que generó que se aliara con ella y percibiera a su padre como el malo o el agresor de la relación. Bueno, distanciándose del padre durante los primeros años de pubertad, generando una sensación de soledad y tristeza por no tener un padre, mientras que sus amigos sí lo tenían, etcétera. Eso es lo que ustedes van a coger. Me van a coger el conflicto focal y el conflicto actual prioridad alta y me van a explicar qué ocurrió en la historia de vida de su paciente en la infancia y en la adolescencia que generaron que estos conflictos aparecieran. ¿Correcto? Muy bien, espero que en este momento me estén entendiendo y haya quedado claro cómo se hace, que haya quedado claro cómo se hace la fase uno, que es análisis de conflicto. Repito, ¿qué vamos a hacer en el análisis uno? Entender cuáles son los conflictos con los que vamos a trabajar. Para eso usted va a identificar un conflicto focal, bien, para eso usted va a identificar un conflicto focal, un conflicto actual prioridad alta y luego va a contar qué experiencias pasaron para que aparecieran estos conflictos. ¿Listo? Entonces, esta es la primera parte de la formulación psicoanalítica psicodinámica de la Planche-Pontalis. Entender cuáles son los problemas, empezarle a dar un foco a esto. Muy bien. Ahora, habiendo dicho esto, ya tenemos claro cuál es la fase 1, análisis del conflicto, y vamos a pasar a la fase 2, que es metas de terapia.
¿correcto? Entonces ahora vamos a ir a las metas. Si la fase uno era entender cuáles son los problemas que voy a trabajar, la fase 2 es ponerle un norte a esos problemas, saber hasta dónde voy a llegar y cómo voy a llegar. Entonces veamos la fase 2. Yo aquí estoy tomando tintico para poder pasar esto bien. Muy bien, la fase 2 son metas de terapia, ¿correcto? Vamos a colocar las metas de terapia. Antes de continuar con las metas de terapia, yo quiero que ustedes piensen cuáles son las 3 metas terapéuticas de este modelo. Este modelo, el modelo psicoanalítico psicodinámico, se mueve en 3 metas de terapia. Hay 3 bases en su casa y esas 3 metas, ¿sí? La base del modelo psicoanalítico psicodinámico es el insight, hacer consciente lo inconsciente, reestructuración de la personalidad, que es hacer un análisis completo de la personalidad y mirar qué rasgos debería mantener y cuáles debería cambiar. Y tercero, alivio del síntoma, que es el motivo de consulta. Vamos a empezar a analizar uno por uno, ¿correcto? Antes de continuar, quiero decirles que vamos a colocar metas de terapia. Estas metas se deben radicar en verbos en infinitivo. ¿Qué son verbos en infinitivo? Verbos que terminan en ar, er o ir. Bueno, como amar, correr, besar, ¿sí? Pero también comprender, analizar, ¿sí? Identificar. Entonces vamos a arrancar con verbos que terminen en ar, er o ir, ¿correcto? Empecemos por las metas de insight. ¿Qué quiero que hagan ustedes? El insight es hacer consciente lo inconsciente. Quiero que ustedes piensen qué situaciones el individuo, su paciente todavía no comprende del todo. ¿Qué situaciones creen ustedes que todavía hace falta hacer un insight? Y quiero que hagan 2 metas de insight. Una sobre el conflicto focal y otra sobre el conflicto actual prioridad alta. Veamos ejemplos para que me entiendan. No sé si ustedes se acuerdan, aquí en el Insight, mire, yo coloco dos metas en Insight, yo coloco 2 metas. La primera meta es para el conflicto focal, no sé si se acuerdan del conflicto focal que era agresión con la figura paterna, ¿bien? Y segundo, el conflicto actual prioridad alta que era agresividad. Entonces yo ya tengo 1 y 2, que son los 2 conflictos que tengo. Vamos a ver, aquí lo que yo quiero que ustedes hagan, mire que las metas arrancan en verbo y el verbo termina en er, como acá, comprender, comprender, ¿bien? Entonces necesito que todos los verbos arranquen en ar, er o ir. Muy bien. Quiero que pensemos en un posible ejemplo de relación conflictiva con el papá. ¿Qué podría ser consciente el paciente para avanzar? Tendríamos que ver cada caso particular. Pero en este caso hipotético, encontramos que frente a ese problema con el papá, el paciente todavía no era tan consciente de un aspecto y era el siguiente. Comprender, mire que aquí lo tenemos, comprender cómo influyó la relación con su padre en su personalidad y salud actual, en su salud mental actual. Bueno, entonces, ¿qué nos dimos cuenta? Que este paciente todavía no era consciente del impacto que tuvo esta relación conflictiva con su papá en su conducta actual. Como todavía no había hecho ese insight de comprender, entonces lo colocamos acá, comprender cómo influyó la relación con su padre. Pensemos en un caso de infidelidad. Pronto yo podría colocar como insight comprender por qué se presentó la infidelidad. Bien, identificar cuáles son las causas para que apareciera esa infidelidad. ¿Sí? Analizar las consecuencias de la infidelidad. Eso es hacer insight, traer al consciente aspectos de los que yo no soy tan consciente. Entonces, esta primera meta de insight, bien, es una meta que está dirigida al conflicto focal, bien, que es relación conflictiva con figura paterna. Y la segunda meta, ay, perdónenme, la segunda meta la diseñamos frente al conflicto actual prioridad alta, que era agresión. Bien, recuerden ustedes, bien, que aquí nosotros teníamos en esta fase, recuerden que teníamos un conflicto focal, que era relación conflictiva con figura paterna, y un conflicto actual prioridad alta, que era agresividad. Entonces, ¿qué hicimos acá? El paciente en esta segunda meta, el paciente aquí en esta segunda meta, le diseñamos una meta de insight frente a la agresividad, que se llamó comprender qué función tiene la agresividad en la vida del paciente y por qué se convirtió en una estrategia de afrontamiento. Entonces, lo que queremos averiguar es que el paciente sea más consciente de cómo su agresividad tiene una razón de ser, cómo su agresividad es una estrategia de afrontamiento. Bien, entonces queremos que piensen
dos metas en Insight, una para conflicto focal y otra para conflicto actual prioridad alta. Cosas que usted cree que su paciente debe comprender, debe analizar para poder avanzar mucho más rápido en la consulta. Luego viene la reestructuración de la personalidad. Perfecto. La reestructuración de la personalidad, que es este apartado 2 de la fase 2 de formulación, la reestructuración de la personalidad hace referencia a los aspectos, piensen ustedes en aspectos o rasgos de la personalidad que debamos construir, eliminar o reforzar. Solo tenemos estas tres acciones. Acá los verbos van a arrancar en construir, eliminar o reforzar. No puede aparecer otro verbo. Entonces aquí vamos a hacer dos metas. Una meta para conflicto focal y otra meta para conflicto actual prioridad baja. Bien, ¿qué vamos a hacer? Un momento. Ah, vamos tomando tintico. Si ustedes están ahí en casa, tomen algo para que puedan estar ahí atentos, vayan tomando apuntes y demás. Recuerden que todo este ejercicio lo tenemos que poner en 2 páginas. Bien, entonces les cuento. Vamos a hacer 2 metas en reestructuración de la personalidad, una para conflicto focal y otra para conflicto actual prioridad alta. ¿Qué van a hacer ustedes en este apartado de reestructuración de la personalidad? Quiero que ustedes piensen en rasgos de personalidad de su paciente y van a pensar en 3 situaciones que pueden pasar con esos rasgos. Hay unos rasgos de personalidad que usted dice, mire, yo creo que mi paciente, para poder resolver este problema, tendría que construir un rasgo de personalidad que no lo tiene. Construir es un verbo que vamos a utilizar cuando el paciente necesitemos desarrollar en el paciente un rasgo de personalidad que el paciente no lo tiene. ¿Sí? Pensemos que yo digo, uy, yo necesito desarrollar en mi paciente liderazgo, un rasgo de personalidad que es liderazgo, pero mi paciente no tiene absolutamente nada de liderazgo. Entonces, construir es empezar de ser un rasgo de personalidad que no lo tiene. ¿Cuándo es eliminar? Cuando tenemos un rasgo de personalidad que usted dice es importante quitarlo para poder avanzar. Pensemos que mi paciente tiene un rasgo de personalidad que es baja tolerancia a la frustración, ¿sí? Que son conductas de irritabilidad cuando las personas no hacen lo que él quiere o de agresividad y nosotros decimos, no, nosotros creemos que ese paciente debería quitar este rasgo de personalidad para poder avanzar. Entonces vamos a utilizar la palabra eliminar cuando queramos quitar un rasgo de personalidad y construir cuando tengamos que construirlo desde cero. Y luego hay una palabrita que se llama reforzar, y reforzar es cuando el paciente tiene un rasgo de personalidad, lo tiene, pero no lo tiene tan desarrollado. Y hay que desarrollárselo. Construir es cuando no lo tiene. Y reforzar es cuando lo tiene, pero no lo tiene muy desarrollado. Veamos los 2 ejemplos que hicimos nosotros acá. El primer ejemplo, recuerden ustedes que está dirigido al conflicto focal y nuestro conflicto focal en este ejercicio hipotético era relación conflictiva con figura paterna, ¿se acuerdan? Relación conflictiva con figura paterna. Nosotros nos dimos cuenta que este paciente para poder, digamos que para poder superar este conflicto de relación conflictiva con la figura paterna, tenía que construir un rasgo de personalidad social que no lo tiene. Por eso utilizamos la palabra construir, porque nos dimos cuenta que no lo tenía en su repertorio. Entonces quedó construir habilidades sociales para establecer límites emocionales con otros y evitar que lo vulneren, así como sucedió con su padre durante la infancia. Entonces, lo que nosotros identificamos es que el papá toda la vida lo maltrató, este paciente nunca colocó un límite y actualmente le estaba pasando lo mismo en otras relaciones, pero se inició con este tema del papá. Entonces, lo que nosotros queremos es construir. Entonces, va a ser un proceso más largo porque no tiene este rasgo de personalidad el paciente. Construir habilidades sociales que le permitan establecer límites emocionales con otros y evitar que lo vulneren, como sucedió con su papá. Y luego la otra meta, utilizamos la palabra reforzar porque nos dimos, recuerden que este segundo es el conflicto actual prioridad alta, que es la agresividad. Nos dimos cuenta que este paciente sí tenía un rasgo de personalidad, pero tocaba potencializarlo más. Ya lo tenía, pero tocaba potencializarlo. Por eso utilizamos el verbo reforzar y quedó reforzar su capacidad de autoanálisis e introspección para comprender por qué la aprobación de otros es tan importante. Entonces nos dimos cuenta que este paciente sí tenía una personalidad introspectiva, una personalidad de autoanálisis, pero faltaba todavía profundizarla más, ¿correcto? Por eso lo que hicimos acá fue colocar la palabra reforzar. Bueno, no construir porque ya era un rasgo que habíamos identificado con él durante la historia clínica.
Bien, entonces colocamos la palabra reforzar. ¿Qué quiero que se vayan dando cuenta? Que en este momento hemos construido dos metas de Insight, hemos construido dos metas de Insight, una meta para conflicto focal y otra meta para conflicto actual prioridad alta. Y también hemos construido dos metas para reestructuración de la personalidad, una para conflicto focal y otra para conflicto actual prioridad alta. ¿Correcto? Y ahora vamos a ir a el tercer elemento que se llama alivio del síntoma en esta fase 2. Bien, entonces, en la fase, en alivio del síntoma, ¿qué vamos a hacer? También vamos a diseñar dos metas, ¿bien? Pero esas dos metas están dirigidas al motivo de consulta. Miren que no lo hemos tocado y el motivo de consulta es aquello que les dijo el paciente en la historia clínica, particularmente en el punto 2. Su paciente les dijo algo sobre motivo de consulta. Les dijo, mire, yo tengo un motivo de consulta que es, soy impuntual, soy mal geniado. Entonces, oiga, vamos a diseñarle dos metas a ese motivo de consulta. En este caso particular hipotético, vamos a pensar que nuestro paciente había dicho cuando vino a consulta como motivo de consulta que era consumidora cigarrillo y que quería, digamos, eliminar o reducir su consumo de cigarrillo. Entonces, si usted se da cuenta, yo me dediqué a trabajar primero en Insight, yo me dediqué a trabajar luego reestructuración de la personalidad, pero ahora vamos a trabajar el alivio del síntoma y es ese motivo de consulta que dio el paciente. Y nosotros vamos a crear dos metas en alivio del síntoma. Quiero que creen una meta diseñada a qué hacer con el motivo de consulta en 4 sesiones y otra meta, qué hacer con el motivo de consulta en 8 sesiones. Una 4 y otra 8 sesiones. Si usted lo piensa bien, usted ya diseñó esto en la historia clínica. En la historia clínica, en uno de los últimos puntos, creo que es el 8, el 9, ¿sí? En uno de los últimos puntos de los 15, usted colocó una meta terapéutica a partir del motivo de consulta de su paciente, usted colocó una meta 4 sesiones. Entonces, me gustaría que esa meta la trajera y la escribiera acá, ya usted hizo ese trabajo, simplemente es copiar y pegarla, pero diseñe otra meta a 8 sesiones. Entonces, ¿qué quisiera lograr en la cuarta sesión y qué quisiera lograr en la octava sesión? Yo les cuento, como en este caso hipotético el paciente presenta consumo de cigarrillo, nosotros le diseñamos una meta, mire que todas terminan en AR, ER o IR, nosotros le diseñamos una meta que creemos que se puede lograr en 4 sesiones y es establecer un registro de conductas semanales para identificar en qué momento se presenta el consumo de cigarrillo. Entonces, yo dije, en este caso, dije, yo creo que en 4 sesiones logro registrar las conductas del paciente, o sea, que el paciente logre identificar a partir de un registro qué días toma y en qué horarios toma. Es mandarle una hoja para que el paciente cada vez que vaya a tomar, marque una rayita en el día, la hora que es, para poder saber cuáles son los días de la semana que más toma, ¿sí? Y cuáles son los días que, perdón, que más consume cigarrillo y cuáles son los días que consume menos cigarrillo. Pero luego dijimos, esto lo logramos en cuarta sesión, pero ¿qué vamos a lograr en la octava? Es identificar el día y la jornada de menor consumo y diseñar una estrategia para no consumir en ese lapso de tiempo. Esto es lo que creemos que podemos hacer con el paciente en 8 sesiones. Primero, identificar cuáles son los días que más consume y luego escoger cuál es el día que menor consumo hay y diseñar una estrategia para reducir el consumo en ese momento. Si usted lo piensa bien, aquí creamos 6 metas. Bien, creamos dos de insight, dos de reestructuración de la personalidad y dos de motivo de consulta. Las dos de Insight fueron una para conflicto focal y otra para conflicto actual prioridad alta. La reestructuración de personalidad tuvo dos metas, una para conflicto focal y la otra para conflicto actual prioridad alta. Y el alivio del síntoma tuvo dos metas, perdón, y las dos estuvieron dirigidas al motivo de consulta, una 4 sesiones y otra 8, ¿correcto? Muy bien, espero que en este momento me estén entendiendo. ¿Qué hemos hecho hasta el momento? Lo que ya hicimos acá fue fase 1, que es análisis del conflicto. ¿Y qué hicimos? Identificar un conflicto focal, identificar un conflicto actual prioridad alta y mirar cuáles eran las experiencias de infancia que generaron esos conflictos.
Luego hicimos fase 2 y la fase 2 son metas de terapia y es el norte, ¿para dónde voy a ir? Nosotros en este momento ya tenemos 6 metas. 2 metas de insight, 2 metas de reestructuración de personalidad y 2 metas de alivio del síntoma. Ahora vamos a ir a la fase 3 que se llama situaciones objeto de análisis que permiten comprender la relación terapéutica. ¿Qué vamos a ver acá? Acá lo que vamos a ver son algunas situaciones que el terapeuta debería estar atento porque si no se revisan podría generar deserción en la terapia. Entonces, esta fase 3 es más o menos para cuidar el proceso terapéutico. La fase 1 es para identificar cuáles son los problemas a intervenir. La fase 2 es colocarle metas, saber cuándo se acaba esto. Y la fase 3 es para identificar situaciones que pueden dañar el proceso terapéutico. En la fase 3 vamos a encontrar 5 apartados. Mecanismos de defensa, fortalecimiento del yo, resistencia, neurosis de transferencia y contratransferencia. ¿Correcto? Son los 4 elementos que vamos a encontrar. ¿Qué vamos a encontrar en el primero? Mecanismos de defensa. Seguramente ustedes ya han leído algún resumen sobre Ana Freud, donde aparece que es Ana la que profundiza en los mecanismos de defensa. ¿Qué son los mecanismos de defensa? Esas estrategias inconscientes que el individuo hace para poder evitar una situación de estrés o aliviar una situación de estrés que tiene. ¿Correcto? Son esas acciones inconscientes que uno hace para mitigar el estrés. ¿Qué quiero que hagan? Más o menos, Ana Freud propone los siguientes mecanismos de defensa: evasión, identificación, proyección, desplazamiento, negación, regresión, formación reactiva, racionalización, rendirse de forma altruista. Yo no quiero que usted me escriba todos estos, simplemente quiero que me diga cuáles de esos ha presentado su paciente, usted le ha identificado y me los coloque y me explique por qué los tiene. Bien, entonces me van a colocar tantos mecanismos de defensa como ha tenido que haya tenido su paciente y me van a explicar por qué se presentan. Vamos a ver rápidamente la definición de algunos mecanismos de defensa para que ustedes se acuerden. Primer mecanismo de defensa se llama la evasión. Evasión consiste en apartarse física y mentalmente de la situación que desagrada. Apartarse física y mentalmente de la situación que desagrada. ¿Qué es evasión? Cuando hay algo que no me gusta y yo lo que hago es que inconscientemente me alejo. Piensen ustedes cuando estaban en algún trabajo en el colegio, que a ustedes los invitaban a alguna fiesta, los invitaban a alguna salida pedagógica y usted no quería ir. Y usted se inventaba alguna excusa: mamá, no puedo, es que amanecí enfermo; mamá, es que me siento indispuesto, ¿sí? Pero era su manera inconsciente de no ir, ¿sí? Porque era más fuerte, podía generar más estrés que usted se parara con sus amigos y dijera: yo no quiero ir, ¿sí? No quiero ir a esa salida, no me gusta estar con ustedes, pues sería más estrés para la persona. Entonces la persona más bien somatiza y cree que se enfermó, somatiza y crea tareas, más tareas de las que debe entregar para decir no puedo salir. Entonces el mecanismo de defensa de evasión es apartarme física o mentalmente de una situación que desagrada. Luego está la identificación. Identificación consiste en incorporar valores, actitudes y creencias de las figuras que se perciben como poderosas. ¿Qué es identificación? Identificación es que muchas veces cuando yo percibo a alguien como una figura poderosa, como una red de apoyo, como alguien a seguir, muchas veces de manera inconsciente terminamos copiando sus conductas. ¿A usted pronto no le pasó o no le ha pasado que a veces usted encuentra un profesor muy pilo o un jefe muy pilo que a usted le llama mucho la atención, que usted en algún momento termina repitiendo algunos de sus comportamientos? Yo les cuento un ejemplo. Cuando yo estaba en la maestría, yo tenía el director de maestría, un tipo muy inteligente que actualmente hace terapia. Yo veía a ese señor hacer terapia, yo lo veía él hacer terapia, y como era tan bueno, de manera inconsciente yo empecé a hacer algunos gestos que él hacía. Yo me empecé a dar cuenta que me empecé a sentar como él, hacía algunos gestos que él hacía. Entonces lo que yo estaba haciendo era un mecanismo de identificación y era la manera como yo reconocía que él era poderoso o importante para mí, ¿sí? A través de imitar sus conductas. Luego está el mecanismo de defensa de proyección. La proyección es un mecanismo de defensa donde la persona atribuye a alguien más los pensamientos o acciones que considera indeseables. ¿Qué es la proyección? La proyección es que muchas veces usted no puede ver sus errores en usted, sino en los otros. ¿Qué dice la proyección? La proyección, decía Ana Freud nos diría: quiero que piensen en el némesis que usted tiene en el trabajo o en la universidad. ¿Qué es el némesis? El némesis es esa persona que usted no se la aguanta.
esa persona que a usted le cae mal, aunque no haya hecho mayor cosa. ¿Qué diría Ana Freud? Esa persona que usted detesta es la persona que es más parecida a usted. Por eso usted está desarrollando rabia, porque es un espejo y le revela cosas a usted. Sé lo que algunos de ustedes pueden estar pensando, como Andrés, yo nunca me voy a parecer a esa bruja del salón, Andrés, yo no me voy a parecer al bobo ese de mi trabajo, pero lo que dice el mecanismo de defensa de protección es que a veces las personas que usted más odia es porque se le parecen, le reflejan cosas de su vida, pero es más fácil verla en ellos que verlas en usted. Bien, luego está el mecanismo de defensa del desplazamiento. El mecanismo de defensa del desplazamiento consiste en sustituir la fuente real de enojo o miedo y trasladarla a otra cosa o a otra persona, ¿correcto? ¿Qué es el desplazamiento? Es cuando usted no explota con la persona que es, sino que explota con otro que le va a generar menos problemas. Ejemplo, es como cuando usted pelea en el trabajo y usted no explota con su jefe porque sabe que si explota le va a ir mal. Entonces, de manera inconsciente usted no dice nada, pero cuando usted sale de su trabajo y su pareja le dice algo, usted inmediatamente arma un problema y desfoga toda la rabia que tenía con su jefe, pero con su pareja, porque ahí hay menos riesgo, ¿sí? Hay menos posibilidad de riesgo. ¿Qué es el mecanismo de desplazamiento? Es cuando uno sustituye su enojo a otras personas o animales con los que uno sí puede relacionarse más fácilmente. Pensemos en un ejemplo que siempre coloco y es el ejemplo de una casa donde esta casa viven papá, mamá, hermano mayor, hermano menor y perro. Pensemos que un día el papá regañó a su esposa, la mamá, pasó algo y pelearon y la esposa siente que no puede pelearle directamente a él porque son como son pares, se va a agrandar el problema. Entonces lo que hace la esposa para no pelear es no decirle nada al esposo, pero ella está cargada emocionalmente. Y cuando su hijo mayor se equivoca en algo, ella traslada la rabia de su esposo a su hijo y lo regaña, ¿sí? Lo vulnera, lo lastima, tal. Luego el hijo, como no se puede enfrentar con la mamá porque ella tiene más poder, lo que hace el hijo mayor es aguantarse y no decirle nada a la mamá, pero está pendiente del hermano mayor y del hermano menor, perdón. Y cuando el hermano menor se equivoca, él desfoga toda esa rabia que tenía y que no la podía canalizar con su mamá, sino que la canaliza con su hermano y lo regaña, le pega, en fin. Y su hermano menor, como no se puede poner a la altura de él porque saldría perdiendo, el hermano menor lo que hace es que de manera inconsciente busca otra fuente. Y entonces en la noche, cuando el hermanito menor sale a pasear al perro y el perro no le sigue alguna indicación, el hermanito menor jala al perro, o sea, se desquita con él por la rabia que tenía hacia su hermano. Eso podría ser un ejemplo clásico de desplazamiento. Es cuando yo no exploto conmigo, sino que exploto con otros. Bueno, ahora vamos al mecanismo de defensa de la negación. Bueno, un momento, por favor. Ay, perdón. Ahora vamos al mecanismo de defensa de la regresión. Perdón, el mecanismo de defensa de la negación, me lo iba a saltar. El de negación consiste en rehusar o admitir que hay un problema o que ha ocurrido algo. Generalmente este mecanismo de defensa de la negación ustedes lo van a encontrar en la primera fase del duelo. ¿No le ha pasado que a veces cuando usted termina con una pareja, su primer mecanismo es la negación? O sea, pensar que eso no ocurrió. Entonces uno dice, no, yo sé que estábamos molestando, yo sé que él me va a llamar estos días. Entonces el mecanismo de defensa que funciona para aliviar el estrés que está generando una pérdida, ¿sí? O es como cuando a usted lo roban o se le pierde el celular, una pérdida, y usted en lugar de entender que le robaron el celular, lo que usted dice, no, yo lo dejé en algún lado, sigamos llamando, yo sé que va a aparecer, el celular no le pasó nada, entonces usted está utilizando un mecanismo de negación y es no afrontar la situación, ¿listo? Luego está el mecanismo de defensa de la regresión. El mecanismo de defensa de la regresión consiste en asumir comportamientos de etapas anteriores para afrontar la situación de estrés. El ejemplo típico que siempre cuento. Imaginémonos, regresión es asumir conductas infantiles para resolver un problema actual. Imaginémonos que yo estoy con mi pareja peleando y yo en esta pelea tengo mejores argumentos que mi pareja. O sea, pasó algo y yo tengo mejores argumentos que ella. Entonces empezamos como a discutir con mi pareja y cuando mi pareja ve que yo le estoy ganando, que ella no tiene tan buenos argumentos, de manera inconsciente, porque esto no lo hacen consciente muchas veces, ella de manera inconsciente asume comportamientos infantiles. Entonces, durante la pelea, ella empieza a lloriquear, empieza a hacerse chiquita, empieza a verse vulnerable, al punto que yo llego y le digo, mira, perdóname, discúlpame, ¿qué quieres que hagamos para resolver esto? Y luego yo digo, ¿qué pasó?
¿En qué momento ella termina ganando la discusión si yo tenía mejores argumentos? Pues ella lo que hizo fue asumir conducta, o sea, lo que hizo fue hacer una pataleta al ponerse a llorar. Entonces, lo que hizo fue una pataleta para generarme culpa y poder solucionar mejor la situación de estrés. Bien, también se ha encontrado, no siempre, por favor, no generalicemos, pero se ha encontrado ejemplo en abusos sexuales donde el niño de 10, 11 años lo abusan, él entiende que le están haciendo daño, pero no cuenta porque el abusador le dijo algo, lo intimidó, ¿sí? Entonces, hemos encontrado que algunos niños de 10, 12 años que no pueden contar sobre su abuso empiezan a desarrollar etapas de infantiles. Entonces, el niño de 10 años empieza a chupar dedo, el niño de 10 años empieza a orinarse en la cama, enuresis, hacerse del cuerpo en la camita, ecopresis, empieza a tener conductas infantiles. Pues, ¿qué es lo que está diciendo el niño con su mecanismo de defensa de la regresión? Colóquenme atención. Hay algo que me está pasando que yo no puedo decir, deben colocarme atención. Entonces, ese es el mecanismo de defensa de la regresión. Luego está el mecanismo de defensa de la formación reactiva. La formación reactiva consiste en realizar la conducta contraria a la que se siente. ¿Qué es formación reactiva? Es cuando usted piensa una cosa y hace otra. Es cuando yo tengo mi pareja y le coloqué una cita en Transmilenio y yo le dije nos vemos a las 3 y mi pareja llegó a las 4 de la tarde y yo estoy muy molesto. Lo que pensé es le voy a decir que no sea irrespetuosa, por qué juega con mi tiempo, pero cuando mi pareja llega, para yo no pelear y poder avanzar en las cosas en las actividades que queríamos hacer, digamos que mi pensamiento está diciendo coloque el límite, pero lo que termina diciendo mi boca, lo que termina haciendo mi cuerpo es tranquila, no pasó nada, empecemos, ¿sí? Entonces, formación reactiva es cuando usted siente una cosa y hace otra. Racionalización busca dar una explicación racional y socialmente aceptada para justificar un comportamiento. Racionalización es cuando la persona no entiende o no asume una consecuencia de sus actos, sino que lo que hace es racionalizarlo. Ejemplo, yo tenía que entregarle un trabajo a mi profesor el día de hoy y se me olvidó y se lo entregué mañana. En lugar de sentarme con mi profesor y decirle, profesor, la verdad a mí se me olvidó, la verdad es que yo no estaba atento de ese trabajo, yo lo que utilizo es la racionalización y decirle, profesor, yo sí lo iba a enviar, lo que pasa es que ayer el internet estaba muy difícil, profesor, lo que pasa es que quería esforzarme en el trabajo. Lo que yo hago es empezar a racionalizar o construir un argumento socialmente aceptado, ¿sí? Para no asumir la complicación de mi error. O imaginémonos que yo le fui infiel a mi pareja. Entonces, en lugar de decir yo soy infiel, asumir, yo empiezo a decir, no, mira, la culpa es tuya, mira, recuerda que es que tú a mí no me has cuidado. Entonces, en lugar de asumir la responsabilidad de mis actos, lo que yo hago es racionalizar la situación. Eso se llama el mecanismo de racionalización. Y finalmente está el último mecanismo que es rendirse de forma altruista. Rendirse de forma altruista es cuando una persona decide vivir por los otros y sacrificarse por los otros a costa de su bienestar. ¿Sí? Es esa mamá que no come por darle de comer a sus hijos, ¿sí? Es esa mamá que no se cuida para que otros estén bien, es este compañero de trabajo que hace casi que las funciones de los otros compañeros para que los otros puedan salir antes. Rendirse de forma altruista son personas, ¿sí? Que lo que hacen es dejarse de cuidar, que también aquí hay una manera de autoagresión importante, y es dejarse de cuidar para vivir por otros, ¿bien? Entonces también es una manera inconsciente, ¿sí? De no asumir ciertas responsabilidades, de no ver alguna situación de autoestima baja o demás, o de quererse ver importante o de buscar un reconocimiento de otros. Entonces yo prefiero sacrificar mi bienestar para que otros estén bien, ¿correcto? Yo qué quiero que hagan con estos mecanismos de defensa que yo les coloqué acá. Lo que yo quiero que hagan no es que me coloquen todos, sino que miren cuáles de estos tiene su paciente. Usted me puede decir, mire, mi paciente yo le identifiqué en la historia clínica que a veces tiene evasión, que a veces tiene proyección, que tiene una regresión con su pareja, que tiene una negación con un tema laboral. Usted me va a colocar cuáles tiene y me va a explicar en qué contexto se presentan y cómo se presentan, ¿correcto? Eso es mecanismos de defensa, que es el primer punto importante de la fase 3. Situaciones que si yo no las entiendo podrían generar deserción en la terapia. Entonces aquí simplemente es como conocer un poco más qué está ocurriendo en el proceso terapéutico. Luego viene el segundo apartado, que es fortalecimiento del yo. ¿Qué es el fortalecimiento del yo? El fortalecimiento del yo, un momento por favor, el fortalecimiento del yo es es un punto muy importante para Freud. Freud decía que
frente a algunos temas, los pacientes presentan algo que él llamaba debilidad yoica. ¿Qué es debilidad yoica? Son temas donde el paciente todavía no está preparado psíquicamente para hablar de esa situación. Son esos eventos donde Freud diría, mire, si usted trabaja ahorita en este evento, lo que va a hacer es adelantar una crisis en el paciente. Son esos eventos que el paciente todavía no está preparado para hablar. Entonces, que necesita fortalecer más su yo. Entonces, yo quiero que ustedes piensen cuáles son esos eventos que usted siente que no sería bueno hablar con su compañero o su paciente en este momento. ¿Cuáles son esos comportamientos, cuáles son esos temas que usted siente que le generan tanto dolor a su paciente que sería mejor hablarlos más adelante, en la medida que el paciente madure más en la terapia, desarrolle más habilidades? Bien, entonces uno generalmente cuando va a hacer un proceso psicoanalítico psicodinámico analiza qué temas puede empezar a hablar con el paciente que no le generen tanto dolor, bien, y luego empieza a analizar cuáles son esos temas que le generan un profundo dolor y no se trabajan todavía. ¿Sí? Yo les voy a contar algo en fortalecimiento del yo, y esto es una cosa que a mí me encanta de Freud, y es que Freud cuida todo el tiempo a sus pacientes. Yo me acuerdo que cuando yo salí a hacer psicología hace muchos años, cuando yo salí a hacer terapia, yo tenía una ingenuidad terapéutica y es que yo creía, a mí nunca me dijeron esto, pero yo entendía así la psicología clínica, yo creía que un buen psicólogo clínico era la persona que hacía llorar todo el tiempo a la gente. O sea, yo creía que hacer clínica era hacer llorar a la gente. No sé si a alguno de ustedes les pasó que haciendo la historia clínica pronto su compañero se empezó a quebrar frente a una pregunta, pronto se puso muy triste frente a una pregunta y usted pronto lo que piensa es, uy, voy bien porque lo estoy quebrando, uy, vamos bien porque se está sensibilizando. Freud lo que diría es, alto señor psicólogo, usted no hable con un paciente que está llorando porque lo que le está contando con sus lágrimas es que ese tema le está generando dolor. Oiga, espérese, recuerden que a Freud no le gustan los procesos rápidos. ¿Sí? O sea, lo que diría Freud es, oiga, no hablemos todavía de ese tema porque le está generando dolor. A mí me ha pasado que me llegan pacientes a consulta y me empiezan a hablar de unos temas que les generan mucho dolor y se desbordan. Y parte de lo que yo les invito es, oiga, antes de trabajar esto, ¿por qué no trabajamos otros temas pequeños que usted también tiene? Antes de llegar acá, esperemos a que usted madure en terapia, esperemos a que desarrolle habilidades de asistir a terapia, de cumplir prescripciones, antes de entrar a hablar de esos temas delicados. Entonces, en este caso particular que estamos haciendo, este paciente, lo que nosotros le identificamos es que hay dos eventos que le generan tanto dolor que sería bueno no trabajarlos todavía, que sería bueno ponernos unas metas terapéuticas en otras cosas, ¿sí? Y apenas vaya madurando el proceso terapéutico, sí trabajar estas, porque todavía no tiene un yo fortalecido. Los dos eventos fue terminación con su novia Sandra hace 6 meses. Entonces era un evento que el paciente nos decía, mire, yo todavía no me recupero de esa pérdida de mi novia. Lo hablo y lloro, lo hablo y me duele. Entonces diría Freud, todavía no lo trabajemos, empecemos a trabajar otros insight y en la medida que vayamos avanzando, vamos por los procesos complejos. Y hay otra situación que al paciente no le gustaba hablar y era un intento de suicidio que tuvo a los 17 años. Entonces, es un evento con el que yo no entraría a trabajar en un primer momento a nivel de terapia, porque seguramente el paciente puede desertar porque se puede sentir muy presionado en la terapia, ¿correcto? Entonces, ese es el fortalecimiento del yo. Esos eventos que usted cree que todavía no se deberían trabajar porque le podrían generar un dolor innecesario a su paciente. Bueno, ahora vamos a ir a la resistencia. ¿Qué es la resistencia? La resistencia tiene que ver con esos obstáculos psíquicos que a veces el paciente se coloca de manera inconsciente para no avanzar con el proceso terapéutico. ¿Qué es la resistencia? Son esos obstáculos psíquicos que su paciente se colocó, ¿sí? Que no le permiten avanzar a buen ritmo. Bien, ejemplo, ¿qué pueden ser resistencias a la terapia? Como pacientes que no les gusta hablar de ciertos temas, pacientes que usted les coloca un tema y terminan hablando de otro, o también el silenciarse. Usted hace preguntas y el paciente se silencia, es una resistencia, ¿sí? Son esos obstáculos psíquicos que hacen que el paciente no avance muy rápidamente, o pacientes que recurrentemente llegan tarde. ¿Sí? Entonces, el paciente que siempre llega tarde, uno diría como, ay, es que se le hace tarde. Freud lo que diría es, ¿será que se le hace tarde o es que no quiere explorarse en consulta? ¿Sí? Y entonces Freud hablaría con ese paciente y le diría, oye, ¿no te has dado cuenta que siempre llegas tarde últimamente? ¿Qué estará pasando? ¿Por qué no quieres hacer introspección? ¿Por qué no quieres hacerte una autoobservación? ¿Qué ocurre? Porque en este escenario que es tuyo, tú haces todo para sabotearlo.
o pacientes que no asisten a sesiones, o pacientes que siempre se nos enferman cuando hay una consulta, ¿sí? Yo actualmente tengo una paciente que siempre que vamos a tener terapia, le pasa algo con los perritos, o se le enferman, o se le quedan afuera, o, ¿sí? Entonces, oiga, ¿será que es de manera consciente lo que le pasa con los perritos o de manera inconsciente usted los está enfermando porque justo cuando hay procesos terapéuticos aparecen mil cosas, ¿sí? Entonces, estas son las resistencias. En este ejemplo, colocamos lo siguiente. Frecuentemente llega tarde a las sesiones de psicoterapia y al abordar el tema de su exnovia Sandra, cambia abruptamente del tema. Entonces, aquí estamos hablando de las resistencias. ¿Qué es lo que hace el paciente para no explorarse? Ahora, si su paciente hizo todo, si su paciente usted lo vio asertivo, hablando, ¿sí? De manera muy generosa dando información, pues me va a escribir en resistencia paciente que no tuvo ningún obstáculo psíquico, ¿correcto? Muy bien, ahora vamos a ir a la neurosis de transferencia. Resulta que aquí necesitamos aclarar dos conceptos. ¿Qué es transferencia? ¿Qué es neurosis de transferencia? ¿Y qué es contratransferencia? Transferencia, como su nombre lo indica, es trasladar las emociones de una persona a la otra. Eso es transferencia. Transferencia es trasladar las emociones de una persona a la otra. Ok. Ah, perdóname que estaba mirando aquí una cosa. Transferencia es cuando usted transfiere las emociones de una persona a la otra. Nos pasa todo el tiempo las transferencias. Las transferencias ocurren en la vida diaria. ¿Qué es una transferencia? No sé si alguna vez les ha pasado que hay personas que usted llega a un grupo y hay personas que a usted le caen bien en un primer momento sin usted conocerlas. Ahí lo que hubo fue un proceso transferencial. Esa persona de manera inconsciente le recordó a otra persona, o usted lo asoció con cosas de usted, ¿sí? Que le hizo hacer una muy buena empatía. O no sé si alguna vez le ha pasado que usted llega a ciertos grupos y hay personas que le caen mal en un primer momento. ¿Sí? Y aunque no le hayan hecho nada, seguramente es que esa persona le evocó a otra persona o le evocó unas emociones o unas conductas que usted percibe como repulsivas y transfirió eso a esa persona. Bien, entonces transferencia es cuando usted se vincula con otros, ¿sí? Cuando usted traslada emociones de una persona a la otra. Bien, la transferencia ocurre en la vida diaria. Ahora, aquí vamos a hablar de neurosis de transferencia en este primer punto. ¿Qué es la neurosis de transferencia? La neurosis de transferencia es cuando el paciente empieza a sentir cosas por el terapeuta. Eso es la neurosis de transferencia. Cuando el paciente empieza a sentir cosas por el terapeuta. Yo les quiero decir algo. Los pacientes van a empezar a sentir cosas por ustedes, porque es un escenario humano. Ahora, casi nunca se les van a enamorar, que es lo que uno dice, uy, se me va a enamorar un paciente, es probable. Pero lo que generalmente reportaba Freud es que generalmente los pacientes con él no se enamoraban, sino que los pacientes empezaban a desarrollar aprensión, rabia con él. ¿Por qué? Porque Freud se mostraba en terapia como una figura de autoridad y muchos de sus pacientes llegaban con problemas con las figuras de autoridad y por eso terminaban, digamos que teniendo esta situación. Entonces, ¿qué es neurosis de transferencia? Cuando un paciente empieza a sentir cosas por usted. Bien, llámese amor, llámese rabia, llámese cualquier situación. Acá, Freud o el psicoanálisis nos pide que hagamos un ejercicio importante. Y es, me gustaría que ustedes se vieran al espejo un día de estos y usted pensara qué cree que van a pensar sus pacientes cuando lo vean a usted por primera vez. ¿Qué ven de su cuerpo? ¿Qué cree usted que los pacientes van a sentir por usted cuando lo vean? Yo les voy a contar algo. Durante muchos años yo hice terapia y yo no era consciente de esto. Yo creía que yo observaba a mis pacientes, pero yo no entendía que mis pacientes también me observaban y que ellos desarrollaban percepciones sobre mí. Yo les voy a contar algo. ¿Qué ven de mi cuerpo? ¿Qué ven de mi cuerpo en terapia? Yo les voy a contar, este cuerpo que ustedes ven, este cuerpo es un cuerpo que no funciona para la terapia psicológica, porque mi cuerpo no se ajusta a los estándares del psicólogo. Quiero que piensen ustedes, si ustedes no fueran psicólogos y fueran por primera vez a terapia, ¿cómo se imaginan ustedes a un psicólogo? Generalmente, el imaginario que tiene la gran mayoría de personas de los psicólogos es personas centradas en años, personas muy barbudas, personas con gafas, con una postura intelectual, que se ven serios, que se ven sabios. Bien, o sea, mire que hay una percepción sobre el terapeuta.
¿Qué pasa? Cuando mis pacientes llegan y me ven a mí, resulta que este cuerpo no comulga, no se parece al imaginario tradicional, al imaginario hollywoodesco de los terapeutas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando los pacientes me ven a mí, se desilusionan y eso es neurosis de transferencia. Mis pacientes no se enamoran de mí. Generalmente los pacientes cuando me ven se desilusionan porque este cuerpo con los pelos parados, con tatuajes, tan informal, este cuerpo no genera, eh, generalmente este cuerpo no vende profesionalismo, este cuerpo no vende experticia, este cuerpo no vende psicología, este cuerpo lo que vende es informalidad, aunque he estudiado esta vida y la otra. Este cuerpo lo que vende es falta de profesionalismo, aunque me considero un muy buen terapeuta, pero si ven lo que perciben mis pacientes de mí, porque este cuerpo cuenta cosas, ¿sí? Lo que les quiero decir es que con ustedes la vida no va a ser tan chévere, ¿saben? Porque la gran mayoría de ustedes es gente joven y gente bonita. Muchos de ustedes son muy guapos, muy simpáticas, y les quiero decir que ese cuerpo que usted tiene no ayuda, porque generalmente los pacientes, esto es neurosis de transferencia, ese cuerpo joven y bonito que usted tiene tampoco se acerca al imaginario de un psicólogo, ¿sí? Lo que muchos de sus pacientes ven cuando los ven a ustedes tan jóvenes, lo que ven es inexperiencia, aunque usted vaya a tener mucha experiencia a futuro. Lo que ven es falta de profesionalismo, aunque usted se vuelva un muy buen psicólogo. ¿Usted qué va a tener que hacer? Entender esto para empezar a minimizar la neurosis de transferencia. Ejemplo, para que me entiendan. Recuerdan que este cuerpo que yo tengo no genera experticia, lo que vende es como falta de profesionalismo, poca experiencia, esto es lo que vende este cuerpo. Como yo he entendido que generalmente mis pacientes ven eso en mí en las primeras sesiones, porque mi cuerpo lo vende, yo lo que hago son unos protocolos, yo tengo un protocolo, pero es muy mío, yo tengo un protocolo de entrada para reducir la neurosis de transferencia y es que yo en los primeros minutos de terapia, sobre todo cuando tengo pacientes muy mayores, en los primeros minutos de terapia, yo lo que hago es ser muy técnico. Yo generalmente en los primeros, yo tengo un protocolo para mis primeros 10 o 15 minutos de terapia y es que trato de volverme muy técnico, utilizar una jerga muy técnica en la consulta, hacer una muy buena devolución en los primeros 15 minutos. Yo trato de recoger información rápidamente y hacer una muy buena devolución, volverme muy técnico para que los pacientes míos empiecen a concentrarse en esto que yo digo y no en todo esto que refleje inexperiencia. ¿Sí? Entonces ustedes van a tener también que pensar cómo van a tener que encuadrar sus procesos terapéuticos. Yo les decía, su juventud no ayuda y el que ustedes sean tan bonitos tampoco les ayuda. ¿Saben por qué? Porque el hecho de que ustedes sean bonitos va a generar que los pacientes no van a ver profesionales, van a ver es una mujer que pueden enamorar o un hombre que pueden enamorar. Y si usted no sabe encuadrar el proceso terapéutico, lo que va a tener son personas que le van a estar echando los perros, perdón esa palabra, toda la sesión. ¿Sí? Esto es importante, la neurosis de transferencia y es, señor psicólogo, oiga, ¿cómo lo ven a ustedes? Cuando la gente lo ve a usted, ¿qué piensa? ¿Sí? ¿Qué creen que van a pensar sus pacientes cuando lo vean a usted? Muchos de ustedes, sus cuerpos transmiten rudeza, timidez, mal genio, confianza. Oiga, ¿qué ven las personas? Gente, cuando una persona me ve, ¿qué piensa? Esto es lo que uno tiene que empezar a ver para ver si esto les ayuda o no les ayuda y cómo reducen la neurosis de transferencia. Les quiero poner otro ejemplo mío. Durante muchos años, a mí las personas me dijeron, sí, parece que algo pasa en mi cara y en mis facciones, pero generalmente cuando las personas me ven a mí por primera vez, las personas generalmente asocian este rostro con mal genio y con ser creído. A mí las personas cuando me conocen, cuando las personas me ven por primera vez, generalmente las personas me han dicho luego, me dicen, Andrés, usted parecía mal geniado, Andrés, usted parecía creído, algo pasa en mi rostro. ¿Sí? Así como otros de ustedes lo que reflejan son timidez, confianza. Mi rostro parece que lo que refleja es como rudeza y como quererme muy egocéntrico, muy narciso. Pues durante muchos años
Yo decía, bueno, pues la gente me tendrá que conocer. No, también cómo yo hago, cómo yo reduzco la neurosis. Entonces, ¿qué he hecho? Durante muchos años yo he entrenado mi rostro para suavizar mis rasgos faciales, para que no se vean tan rudos, porque yo tiendo a fruncir mucho el ceño cuando hablo, yo intento acogerme mucho la cara en esto, y esto lo que transmite es como que yo estoy mal geniado, y lo que está pasando es que estoy concentrado. Entonces, lo que yo he hecho es ser más consciente de mi rostro, no arrugar tanto el ceño, tener una conducta más, unos rasgos más empáticos, ¿sí? Una sonrisa social durante los primeros minutos de la sesión para reducir la neurosis de transferencia. Entonces, la neurosis de transferencia es qué pueden sentir los pacientes sobre usted. Yo quiero que aquí hagamos un ejercicio particular. Generalmente lo que uno coloca en neurosis de transferencia, lo que uno coloca en neurosis de transferencia es qué sienten los pacientes por uno, ¿sí? Que uno qué ha percibido del paciente. Pero como acá no tenemos un paciente real, yo quiero que hagan lo siguiente. Quisiera que cada uno de ustedes, tanto el que está haciendo de paciente como los que están haciendo de terapeutas, quiero que cada uno de ustedes me escriba su nombre. Juan González, Pedrito Pérez, María Peña. Cada uno de ustedes me va a colocar su nombre y me va a escribir qué cree usted que van a pensar sus pacientes cuando lo vean a usted por primera vez. Quiero que cada uno haga una introspección de su cuerpo, así como yo la hice. Igual me gustaría que el grupo le ayudara y le dijera, oye, mira, cuando uno te ve por primera vez, uno sí te ve muy joven y no genera mucho profesionalismo tu juventud. Oye, mira que tú te tiendes a ver como mal geniada. Oye, mira que tú te tiendes a ver como una persona confianzuda. Oye, mira que tú tienes una imagen muy tranquila, reflejas mucha serenidad. Me gustaría que se analizaran y me colocaran cómo creen ustedes que se ven. Bien, o cómo creen ustedes que los ven los otros, neurosis de transferencia. Miren el ejemplo que yo hice aquí. Yo aquí coloqué un estudiante ficticio que se llama Juan González y él escribió esto. Su rostro y lenguaje no verbal expresa rudeza, lo que podría generar rechazo por parte del paciente o los pacientes. También su edad, juventud, podría generar sensación de inexperiencia o falta de profesionalismo. Posee un tono de voz tranquilo que puede facilitar el proceso de empatía. Si ven cómo yo estoy colocando lo que este cuerpo vende y cómo podría ayudar o no ayudar al proceso terapéutico, eso quiero que lo hagan todos, que coloquen allí sus nombres y hagan este ejercicio de autoobservarse, neurosis de transferencia. Y ahora quisiera que hiciéramos una y vamos a ir al otro paso que se llama contratransferencia. Contratransferencia es lo que el psicólogo empieza a sentir por el paciente. Neurosis de transferencia es lo que el paciente empieza a sentir por el psicólogo. Y contratransferencia es lo que el psicólogo empieza a sentir por el paciente. ¿Correcto? ¿Qué es la contratransferencia? Aquello que ustedes como terapeutas van a empezar a sentir por sus pacientes. Ustedes también van a sentir cosas por sus pacientes. Bien, porque es un escenario humano. Así como el paciente va a empezar a sentir cosas por usted, no solo amor, rabia, molestia, sensación de que usted no es experto, usted también va a empezar a sentir cosas por su paciente, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasa? Freud nos decía, hay que estar atento a estar observándose qué pasa en las consultas. Yo me he dado cuenta, ejemplo, yo todo el tiempo me observo y me he dado cuenta que yo cambio un poco de un paciente a otro. Uno no debería ser, uno no debería pasar esto, pero es que los seres humanos no somos completamente objetivos y nos pasa. Yo he tenido pacientes con los que yo me siento a trabajar y no paro la consulta, o sea, me llega la hora y yo quiero seguir hablando y hablando con ellos y cuando ellos se van de la consulta, yo digo, ¿qué me pasó con este paciente? ¿Por qué me conecté tanto? ¿Qué me está contando este paciente que yo casi no lo quería dejar ir? O me pasa con otros pacientes que yo dormí el día anterior, estoy tranquilito, estoy muy bien, y se me sienta el paciente y ya me empieza a dar sueño, yo no aguanto la pereza de escuchar al paciente, y luego yo pregunto, cuando el paciente se va, yo me pregunto y digo, ¿qué mecanismo de defensa está acá? Que tan pronto el paciente habla, yo como que no lo quiero escuchar, como que yo somatizo con sueño, ¿qué me pasa? Yo me he dado cuenta con estos ejercicios, ¿qué pasa con la contratransferencia? Es en la contratransferencia lo que uno piensa es qué siento por el paciente y vamos a colocar en la contratransferencia si yo podría o no atender este caso. Les voy a contar algo, uno no tiene que atender todos los casos. Cuando yo era estudiante, a mí me decían que el psicólogo tenía que ser 100% objetivo y que uno tenía que atender todos los casos. De grande, haciendo terapia,
me he dado cuenta que uno no tiene que atender todos los casos, que también está bueno saber y decir, mire, hay casos que yo no atiendo porque no me gusta, no me siento bien, me dan pereza, me dan fastidio y hay casos que sí me gustan. Bien, yo quisiera que usted pensara cuáles son esos procesos que no le gustan. Ejemplo, yo les voy a decir, yo qué casos no trabajo. Yo tengo un listado de casos que no trabajo porque no me gustan, porque me siento vulnerado, porque me duele el motivo de consulta. Entonces, ejemplo, yo no trabajo con abusos sexuales con el abusador. He trabajado con víctimas de abuso, pero con el abusador, el que abusó, yo no trabajo porque no, digamos que me mueve muchas cosas. Sufro escuchando este tipo de relatos. Entonces está bien decir no. Creo que lo malo debería es decir yo sí lo atiendo y luego estar contrariado durante el proceso. Yo no trabajo con abusadores sexuales, yo no trabajo con niños, me da mucha pereza, hay psicólogos que les encanta trabajar con niños, yo no trabajo con niños, yo no trabajo con adultos mayores, ¿sí? Yo no trabajo con discapacidades intelectuales, hay una cantidad de casos que yo no trabajo porque no me gustan, hay otros que me fascinan. Entonces, yo que quisieran en este ejercicio de contratransferencia. En la vida real, lo que usted colocaría acá es si usted atendería o no este caso. Si usted se siente preparado para atenderlo o siente que hay una historia que a usted le podría generar dolor como terapeuta y podría un poco, y eso podría afectar el proceso terapéutico. Pero eso es lo que usted haría en un ejercicio real. Pero lo que vamos a hacer acá en contratransferencia es que quiero que nuevamente cada uno de ustedes me coloque su nombre. Juan González, Pedrito Pérez, María Peña, me colocan los nombres. Y al frente quiero que me digan cuáles son esos casos que usted siente que no podría atender y cuáles son esos casos que usted siente que sí podría atender. Bien, o sea, que usted se analice y diga, mira, en estos casos yo creo que yo patinaría, no me gustaría. Necesito que empiece a ser consciente de eso. Ejemplo, vamos a poner el ejemplo que pusimos acá. Juan González dice, actualmente es enfático en que no trabajaría con niños, adultos mayores y discapacidades intelectuales. Frente a motivos de consulta de duelos, considera que debería analizarlos con cuidado porque actualmente atraviesa por una situación similar que podría entorpecer procesos de este tipo. Entonces, un psicólogo que dice, mire, yo no trabajo ni con niños, adultos ni adultos mayores. Ah, pasa otra cosa. Actualmente yo estoy viviendo una separación con mi pareja y yo no sé si sería bueno atender parejas en este momento o situaciones de separación, porque podría afectarme el proceso, tendría que remitir. Eso está bien, conocerse uno mismo. Entonces, esto que acaban de ver ustedes se llama fase 3 y son aquellas situaciones que podrían ayudar a comprender mejor la relación terapéutica. ¿Qué vamos a hacer en la fase 3? Vamos a mirar mecanismos de defensa, vamos a mirar fortalecimiento del yo o esos temas que por el momento no es bueno trabajar con el paciente. Vamos a hablar sobre resistencia y son esas acciones que está haciendo su paciente para entorpecer el proceso terapéutico. Vamos a hablar de neurosis de transferencia y son esas cosas que el paciente puede sentir por mí y vamos a colocar allí qué creo yo que ven de mi cuerpo, qué pueden pensar los pacientes de mí cuando me ven. Y finalmente, contratransferencia y es yo qué puedo sentir por mi paciente. Yo sí debería trabajar con este caso y me van a colocar allí cuáles son esos motivos de consulta que usted siente que no debería trabajar, en los que usted siente que podría lastimarse si trabaja ese motivo de consulta o aburrirse o no gustarle. Bien, esta es la fase 3, compañeros. Entonces, hemos visto 3 fases y vamos para la fase 4. Recuerdo, la fase 1 se llama análisis del conflicto. ¿Qué hicimos en fase 1? Ubicar cuáles son esos problemas que vamos a intervenir. ¿Cuál es el conflicto focal y cuál es el conflicto actual prioridad? ¿Cuál es la fase 2? La fase 2 son metas de terapia. Y lo que hicimos fue establecer 2 metas de insight, 2 metas de reestructuración de la personalidad y 2 metas de alivio del síntoma. Fase 3, que es la que acabamos de ver, es analizar algunas situaciones que pueden ayudar a entender mejor la relación terapéutica, como mecanismos de defensa, fortalecimiento del yo, resistencia, contratransferencia, neurosis de transferencia. Ahora vamos a pasar a la fase 4 y son los diagnósticos. Es diagnosticar al paciente. Y para este ejercicio vamos a hacer 3 diagnósticos. Van a ser un diagnóstico freudiano, van a ser un diagnóstico junguiano y van a ser un diagnóstico adleriano. Bien, ¿qué pasa? Este diagnóstico lo van a hacer a partir de la información que nosotros trabajamos en clase. En clase yo les expliqué cómo se hacen diagnósticos desde Sigmund Freud, cómo se hacen diagnósticos desde Jung y cómo se hacen diagnósticos desde Alfred Adler, ¿correcto? Entonces, vamos a ver, vamos a recordar eso que ya vimos en clases.
Empecemos con Freud. Recuerdan que Freud es psicoanalista, ¿correcto? Entonces, ustedes en el diagnóstico freudiano me van a colocar tres cosas. Eso usted ya lo sabe, yo no voy a profundizar acá porque usted ya lo vio en clase conmigo. Bien, entonces simplemente le voy a recordar lo que va a hacer. Usted con Sigmund Freud me va a hacer tres apartados. El primero, me va a explicar cómo es el aparato psíquico de su paciente, ese ello, yo y super yo. Si es una persona más desbordada en el ello, que es más del tipo impulsivo, o es más desbordada en el super yo, más del tipo controlado. Eso es lo que usted me va a explicar en mínimo tres contextos de su paciente. Entonces me va a decir paciente que en el área de pareja tiene un ello ligeramente más grande que el super yo y me explica, porque es más del corte impulsivo, es muy necia, casi nunca le hace caso al novio, no le gusta negociar con él, le gusta que todo se haga como ella desea, ¿bien? Luego otro contexto de trabajo, y me dice, en el contexto de trabajo lo que predomina es un super yo ligeramente más grande que el ello, porque es más del corte controlado. Entonces, hay cosas que no le gustan, pero ella se aguanta, ella no está muy contenta en el trabajo, pero sigue para poder pagar su universidad. Entonces, está más del tipo controlado, no tanto en disfrutar, sino en controlar y adaptarse. Entonces, me va a hacer el análisis de aparato psíquico en mínimo tres contextos. Bien, luego no me van a graficar esto, no me van a hacer mapeos psíquicos, pero sí me van a explicar de manera detallada esto. No es solo decirme tiene un ello ligeramente más grande o un super yo ligeramente más grande, sino por qué. Me van a dar ejemplos, me van a explicar muy bien por qué tiene esa personalidad y no otra. Bien, entonces me van a contar cómo funciona esa personalidad del ello, yo y super yo, y luego me la van a explicar de manera detallada por qué se presenta así. Y luego me van a colocar, me van a explicar cómo su aparato psíquico, ello, yo y super yo, influye en el conflicto focal y en el conflicto actual prioridad alta. Recuerden que nosotros teníamos acá un conflicto focal y un conflicto actual prioridad alta, que en este ejemplo particular, en este ejemplo hipotético, el conflicto actual era relación conflictiva con el papá y el conflicto actual prioridad alta era agresión. Entonces, quiero que ustedes me digan a partir del aparato psíquico, o sea, cómo esta estructura psíquica de su paciente, este yo, yo y super yo, cómo esa estructura psíquica está influyendo para que aparezca el conflicto focal. O sea, van a tener que hacer la relación. ¿Cómo esta estructura psíquica de su paciente está influyendo en el conflicto actual prioridad alta? Entonces, toca que me expliquen cómo influyen estos aparatos psíquicos en los conflictos. Eso sería el análisis freudiano. Ahora vamos a ir al análisis junguiano, que son los famosos arquetipos, ¿correcto? Para hacer un diagnóstico junguiano, usted va a tener que hacer cinco cositas. Hay cinco apartados que tiene que hacer para hacerme el diagnóstico junguiano. Primer punto, me va a decir cuál es la energía psíquica de su paciente, es decir, cuáles son esos automotivadores que tiene o realiza su paciente que sin ningún tipo de refuerzo externo. ¿Cuáles son esas cosas que su paciente hace que le ayudan a liberar estrés? ¿Cuáles son esas cosas que su paciente hace que le ayudan a estabilizarse emocionalmente? Entonces me va a decir cuál es esa energía psíquica. Entonces me va a decir, mire, a mi paciente las actividades que le ayudan a liberar estrés y a estabilizarse es jugar fútbol, cantar, ir a la universidad a estudiar, verse con su novia. Entonces me va a contar cuáles son esas energías psíquicas, esas actividades que son muy importantes a nivel psicológico para el bienestar de su paciente y me va a decir no solo cuáles son, sino si las practica con regularidad o no. ¿Perfecto? Luego vamos a mirar, el segundo punto se llama, aquí tenemos el segundo, lo voy a señalar un momentico, aquí está el segundo punto. El segundo punto es, me va a decir en qué contextos su paciente es introvertido, recuerda la teoría de los opuestos, en qué contexto su paciente es introvertido, en qué contexto su paciente es extrovertido y cuál de sus dos rasgos de personalidad predomina más. Entonces me va a decir, mire, mi paciente es introvertido cuando está peleando con su pareja, cuando llega a un contexto que no conoce a nadie, ex extrovertido en su trabajo, con sus amigos más cercanos, pero la estructura de personalidad que más predomina en él es la introversión por esto y esto. Entonces me va a decir, ¿en qué contextos es introvertido? Un momento, voy a rayar acá, ¿en qué contextos es introvertido? ¿En qué contextos es extrovertido? ¿Y cuál de los dos rasgos de personalidad predomina más? Pero luego de eso me va a explicar cómo este estilo de personalidad introvertido y extrovertido influye en el conflicto focal, que en este caso sería relación conflictiva con el papá, y cómo influye en el conflicto actual prioridad alta, que en este caso sería agresividad, ¿correcto? Entonces, ¿qué tienen que explicarme?
cuándo es introvertido, cuándo es extrovertido, cuál predomina más y esto cómo influye en el conflicto focal y en el conflicto actual prioridad alta. Luego vamos a entrar a hacer el tercer paso de Jung. Un momento, les organizo acá. El tercer paso de Jung es en qué contextos es ánima. Ánima son características femeninas, reunión de personas, cuidado emocional. En qué contextos es animus. Recuerden que animus es esto que es el proveer materialmente, el liderazgo. Entonces, ¿en qué contextos es ánima? ¿En qué contextos es animus? ¿Cuál de esos dos predomina más? ¿Sí? ¿Cuál de esos dos le predominan más? Y luego me va a decir esa estructura de ánima y ánimos, cómo influye en su conflicto focal y cómo influye en su conflicto actual prioridad alta. Mire que todo el tiempo la aterrizamos en esos conflictos. Cuarto, el cuarto punto es cómo es su persona, su versión social, y cómo es su sombra, su versión en la intimidad. ¿Recuerdan? Entonces me va a decir cómo es su paciente socialmente, cómo es él cuando está con otros y cómo es él en su intimidad. Y luego me va a decir esto cómo influye en su conflicto focal y en su conflicto actual prioridad. Y por último, me va a decir qué simbolizan sus conflictos focales y su conflicto actual prioridad alta. Recuerden ustedes que Jung cree que no existen las psicopatologías, lo que existen son formas de hablar. Entonces quiero que usted me diga, oiga, esta relación conflictiva con el padre, ¿qué simboliza? Ah, es su manera no violenta de decir que siente que lo abandonó. Ah, es su forma inconsciente de desquitarse de su papá por el abandono que tuvo. O sea, ¿qué quiere decir ese conflicto focal? Pero también, ¿qué quiere decir ese conflicto actual prioridad alta, como la agresividad? Ah, es su manera inconsciente de buscar que otros se preocupen por él. Ah, es su manera inconsciente de pedir cariño. O sea, ¿qué significan ese conflicto focal y ese conflicto actual prioridad alta? Con eso van a terminar el diagnóstico junguiano. Y luego vamos a pasar a hacer el diagnóstico adleriano o psicología individual. Para hacer este diagnóstico, ustedes van a hacer tres cositas, tres cositas. Primero, me van a decir cuáles son los impulsos sociales. Recuerden que los impulsos sociales son esas personas, animales, instituciones o situaciones que son redes de apoyo y que motivan a su paciente a salir adelante. ¿Cuáles son esas redes de apoyo que tiene su paciente que lo impulsan a salir adelante? Entonces usted va a decir, mire, sus redes de apoyo es su mamá, su abuelita paterna, su hermana, el perro que actualmente tiene, su novia, un buen amigo, o sea, ¿cuáles son? La iglesia, el fútbol, ¿sí? ¿Cuáles son esas personas, animales o instituciones o situaciones que son redes de apoyo y que motivan a su paciente a salir adelante? Segundo, me va a decir, aquí en segundo lugar, me va a identificar si su paciente tuvo hermanos o no, si tuvo hermanos o no, y esto cómo influyó en su estructura de personalidad actual. Bien, si tuvo hermanos o no, y esto cómo influyó en su estructura de personalidad actual. No necesariamente, recuerden ustedes que no necesariamente deben ser hermanos, pueden ser pares cronológicos con los que se convivió. Entonces puede que yo no haya tenido un hermano, pero siempre tuve un gran amigo que vivía ahí cerca y con él casi que peleábamos y hacíamos las veces de hermano. O me crié con mis primos mucho tiempo y aunque no tuve un hermano, pues con ellos pude hacer el tema de crisis y de pelea. Entonces me va a decir identificar si su hermano tuvo, si su paciente tuvo hermanos o no, y esto cómo influyó en su estructura de personalidad actual, ¿correcto? Si tuvo hermanos, analizar el rol estructural, ¿sí? Entonces, ¿qué posición tenía su paciente en el número de hermanos? Y eso cómo lo marcó, y el rol relacional, cómo lo percibían psicológicamente. Y cómo esto influye también, luego hacer ese análisis, también quiero que me digan estas habilidades que desarrolló por tener o no tener hermanos, cómo influyó en su conflicto focal y en su conflicto actual prioridad alta. Y finalmente me van a identificar qué tipo de familia tenía su paciente en la infancia. Si era una familia monoparental, de un solo padre, biparental, papá y mamá, ¿cómo era la familia? ¿Quién lo cuidó? ¿Qué edad tenían los padres? Y cómo esto influyó en su estructura de personalidad actual. O sea, cómo influyó esa familia actual de infancia en la personalidad actual de su paciente y cómo esa familia de infancia influye en el conflicto focal y en el conflicto actual prioridad alta. Estas son las tres cositas que usted me va a contar del diagnóstico adleriano, ¿correcto? Entonces, lo que vamos a hacer acá es que usted va a hacer tres diagnósticos en fase 4. El diagnóstico freudiano, el diagnóstico junguiano y el diagnóstico de Adler. En este momento ya vamos para la última fase. Hemos visto 4 fases, las quiero recordar antes de entrar a la última.
Vimos fase 1, que se llama análisis del conflicto, y es cuáles son esos conflictos focales o actuales prioridad alta, que es en los que se va a basar la consulta. Segundo, fase 2 y son metas de terapia. ¿Cuál es el norte que le vamos a dar a la terapia? ¿Cuándo vamos a entender que terminamos la terapia? Y para eso creamos dos metas de insight, dos metas de reestructuración de personalidad y dos metas de alivio del síntoma. Luego hicimos fase 3 y son situaciones de análisis que permiten comprender mejor la relación terapéutica. Aquí analizamos mecanismos de defensa del paciente, analizamos fortalecimiento del yo, esos temas que le generan dolor, analizamos resistencia, conductas que el paciente hace para entorpecer el proceso terapéutico, neurosis de transferencia, contratransferencia. Luego, en la fase 4, hicimos 3 diagnósticos, un diagnóstico freudiano, un diagnóstico junguiano y un diagnóstico adleriano. Y ahora, teniendo estas 4 fases, vamos a diseñar la última fase que se llama la fase de intervención, ¿correcto? ¿Cómo funciona la fase de intervención? La fase 5 de intervención tiene dos momentos. Tiene un momento A y un momento B. Bien, el momento A está compuesto por 3 columnas y es estrategias y técnicas de intervención, conflictos focales y metas, ¿correcto? Entonces, ese es el momento A. Y el momento B es hacer una hipótesis, ¿correcto? Su primera hipótesis que van a hacer acá en formulaciones. ¿Listo? Entonces, les voy a explicar primero el apartado A, les voy a explicar el apartado A y luego les voy a explicar el apartado B. Entonces les voy a explicar cómo se llenan estas 3 columnas. Estas 3 columnas se llaman estrategia y técnicas de intervención, conflictos focales y metas esperadas. ¿Cómo lo vamos a diseñar? Entonces aquí yo lo vuelvo a tener, miren. Vamos a empezar a diseñar, no vamos a empezar por la columna 1, no vamos a empezar por la columna 1, por esta de acá no. Vamos a empezar primero por la columna 2 y luego por la columna 3, ¿correcto? Entonces, empecemos a hacer la columna 2. Yo les voy a mostrar, quiero que miren ustedes este punto A que tiene 3 columnas, estrategias, conflictos y metas. Esto mismo lo van a ver acá. Entonces, miren, aquí está más grande el punto A. Están estrategias, conflictos y metas. O sea, esto de acá, esta primera parte de acá que señalamos con A, es esto de acá, ¿correcto? Entonces, vamos a empezar primero por los conflictos focales. Los conflictos focales usted no se los va a inventar. Los conflictos focales usted los tiene en la fase 1. ¿Recuerdan que usted tenía dos conflictos? Un conflicto focal y un conflicto actual prioridad alta. Pues simplemente los va a traer acá y los va a escribir. ¿Sí? Entonces, ejemplo, aquí yo traje mi conflicto focal, que era relación conflictiva con figura paterna, y le puse conflicto focal. Y luego traje el otro que llamaba agresividad y se llama conflicto actual prioridad alta. ¿Bien? Entonces, aquí yo traigo mis dos conflictos que ya los tenía en la fase 1. Luego, la tercera columna, mire que ya hice la columna de la mitad, conflictos focales, ahora vamos a hacer la tercera columna. La tercera columna se llama metas esperadas. Y esas metas usted no se las tiene que inventar, usted ya las tiene y las tiene en la fase 2. ¿Recuerda usted que en la fase 2 usted hizo 6 metas? 2 de insight, 2 de reestructuración de personalidad y 2 de alivio del síntoma, pues las va a copiar tal cual acá. No se afane que a veces en las formulaciones de caso es un reescribir y reescribir la misma información, solo que esto nos ayuda a comprender mejor el caso. Entonces, usted va a colocar las dos metas de insight que usted diseñó allá. Mire, estas son las dos metas que diseñamos, las dos metas de reestructuración de personalidad y las dos metas de alivio del síntoma. Bien, usted va a colocar estas 6 metas. Después de colocar esas 6 metas, me va a unir con una flecha. ¿Usted a qué conflicto cree que está apuntando cada una de esas metas? Esas metas, ¿a qué conflicto podrían ayudar? Entonces, mire que aquí en mi conflicto focal, que es relación conflictiva con figura paterna, yo encontré que ese conflicto estaba conectado con esta meta que es un insight y estaba conectado con este otro que es una reestructuración de personalidad y con este otro que es un alivio del síntoma. ¿Correcto? Entonces, es unir el conflicto con las metas. Y ahora vamos a la columna número 1 y que se llaman estrategias y técnicas de intervención. ¿Yo qué quiero? Quiero que entren al Drive que yo les compartí a principio de semestre y en el modelo psicoanalítico psicodinámico, hay un archivo que se llama técnicas de intervención psicoanalítica, técnicas. A mí me gustaría, es un archivo chiquitico y muy interesante, me gustaría que usted leyera rápidamente esas técnicas, ¿sí? Y escogiera dos técnicas para cada conflicto.
Bien, entonces el conflicto focal debe tener dos técnicas y el conflicto actual prioridad alta debe tener otras dos técnicas. No se preocupe que no me las tiene que explicar por qué las va a hacer, simplemente es mencionarlas. Bien, entonces usted va a buscar allá, bien, dos técnicas para cada conflicto y me las va a escribir ahí en estrategias de intervención. ¿Cómo va a quedar? Así. Yo acabo de entrar al Drive, leí las técnicas que habían y entonces encontré. No se preocupen que yo todavía sé que no están muy duros en estrategias de intervención, pero me interesa que vayan entendiendo algunas técnicas del modelo. Entonces, recuerden que yo tengo un conflicto focal que se llama relación conflictiva con figura masculina o paterna, más bien. Entonces, yo encontré dos técnicas que me gustaron. Una que se llama interpretación y elaboración con relación a figura paterna, ¿sí? Y otra que se llama la técnica de la asociación libre. Bien, por eso las uní acá. ¿Qué significa cada una de estas técnicas? Toca que vayan al archivo y lo lean. Entonces toca que lean 4 paginitas ahí de técnicas y usted mira cuáles le gustan más dependiendo del motivo de consulta. Y para el otro conflicto que es agresividad, yo diseñé otras dos técnicas. Una técnica que se llama confrontación del modelo relaciones objetales, donde se busca trabajar con la contradicción en el discurso sobre querer ser feliz, pero sus acciones indican otra cosa. Y la técnica de transferencia realizada a la pareja. ¿Correcto? Entonces, aquí vamos a trabajar esas dos técnicas para resolver conflicto actual prioridad alta. Y esta sería el punto A de la fase 5. ¿Correcto? Ese es el punto A de la fase 5. Y es diseñar, básicamente, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Aquí lo que estamos viendo es cuáles son los conflictos que vamos a trabajar, cuáles son las metas a las que vamos a llegar y cuáles son las técnicas que vamos a usar para llegar allá. Técnicas, conflictos y metas, ¿correcto? Eso es lo que vamos a hacer en el punto A. Luego vamos a ir al punto B. Entonces, mire, el punto A ya quedó así. ¿Bien? Simplemente es organizarlo con flechitas y demás. Y ahora vamos a ver el punto B, que es la hipótesis psicoanalítica psicodinámica. ¿Cómo se hace una hipótesis psicoanalítica psicodinámica básica? Lo que quiero que hagan es que esta hipótesis va a ser de un párrafo. Y en este párrafo, yo quiero que ustedes me resuman lo que hicieron en fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4. Es decir, en la hipótesis debe dar una cuenta de todo lo que ustedes trabajaron en en esas casi 2 páginas. Bien, eso es lo que usted va a hacer en esta hipótesis. Bien, en la primera, usted va, la hipótesis tiene 2 párrafos. La hipótesis tiene 2 párrafos. En el primer párrafo, usted me va a hacer un resumen de fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4. Entonces, recuerdan que era fase 1 eran los conflictos. Entonces, usted me coloca paciente que tiene 2 conflictos, su conflicto focal es relación conflictiva con el padre y su conflicto actual prioridad alta es agresividad. Luego me hace un resumen de fase 2. Recuerdan que fase 2 eran los insights. Entonces, me escribe paciente que se le diseñaron 6 metas, algunas de esas metas no me las tiene que escribir en detalle, pero me escribe por ahí. Algunas de esas metas giran en comprender cómo influyó la relación de su padre en su personalidad actual y entender qué función tiene la agresividad en su vida. También se busca construir una habilidad social para establecer límites y reforzar la capacidad de autoanálisis. Y me escribe allí un poquitico toda esa fase 2, pero también me va a escribir, me va a hacer un resumen de la fase 3. Todo eso en un párrafo. ¿Sí? ¿Cuáles son los mecanismos de defensa más importantes del paciente? ¿Qué fortalecimientos del yo tiene? ¿Qué se ha presentado, digamos, desde ahí en resistencias? Todo eso me lo va a escribir. Y finalmente me va a explicar la fase 4 y es los diagnósticos. Va a traer lo más importante. No es volver a copiar todo, muchachos. Yo lo que quiero que hagan es que en un parrafito de 5 líneas resuman las 4 fases anteriores. Fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4. Quiero que me la resuman en 4 líneas. ¿Bien? ¿Y qué van a hacer luego en el segundo párrafo? Si en el primer párrafo era resumir fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4, en el segundo párrafo, lo que ustedes van a hacer es explicarme este cuadrito que ustedes acabaron de hacer. Esta gráfica me la van a explicar en el segundo párrafo. Entonces, ¿qué van a hacer? Me van a escribir cuáles son los conflictos focales, cuáles son los conflictos que tiene su paciente y por cuál arrancarían ustedes. Entonces usted me va a decir, ejemplo, se va a iniciar proceso terapéutico con el conflicto actual prioridad alta, que es agresividad. Luego me va a decir qué técnicas va a utilizar. Entonces me dice, ese conflicto se va a trabajar con 2 técnicas, la técnica de confrontación de las relaciones objetales y la técnica de transferencia realizada a la pareja. Luego me va a decir a qué metas corresponde eso. Entonces usted me va a decir, se va a trabajar la agresividad con las técnicas de confrontación y transferencia y las metas que esperamos encontrar con esto es una meta de insight que corresponde a comprender la función que tiene la agresividad y una meta de reforzar su capacidad de autoanálisis e introspección.
Bien, entonces usted me va a colocar cuál es el conflicto, qué estrategias va a usar y a qué meta le está apuntando. Y luego de eso me va a explicar cuánto tiempo cree usted que se va a demorar en lograr ese conflicto actual prioridad alta. Entonces me coloca el número de sesiones que quiera. Este proceso lo vamos a lograr en 10 sesiones, lo vamos a lograr en 5, lo vamos a lograr en 20. Usted más o menos me va a dar un estimado de cuánto cree usted que se demoraría, porque a los pacientes hay que darles una proyección de cuánto más o menos van a estar. Y luego va a ser lo mismo con el otro conflicto. Y dice, el otro conflicto que se trabajará luego es el conflicto focal, que es relación conflictiva con figura masculina. Ese conflicto se va a utilizar con dos técnicas que se llama interpretación y asociación libre y busca responder a tres metas. Una que es de insight, de comprender cómo influyó la relación de su padre en su personalidad actual, otra que es construir habilidades sociales para establecer límites y otra que es establecer un registro de conductas semanales para identificar en qué momento se presenta el consumo de cigarrillo. Bien, y luego me va a decir qué tiempo esperado. Entonces me dice, para este proceso nos vamos a demorar 30 sesiones, para este proceso nos vamos a demorar 15. Bien, y luego me suma las dos, cuánto tiempo usted cree que se va a demorar en el conflicto uno y luego en el conflicto 2, y me dice el total de sesiones que se va a gastar este proceso son 40, son 50 sesiones. Bien, eso es lo que usted va a hacer en fase 5, explicarme en el primer, digamos que en hipótesis, usted lo primero que va a hacer es un párrafo donde me resume las 4 fases anteriores y luego un segundo párrafo donde usted me explica bien, este cuadro. ¿Listo? Entonces, les recuerdo las 5 fases que vamos a trabajar. Fase 1, análisis del conflicto, conflicto focal y conflicto actual prioridad alta. Fase 2, metas de terapia, ¿correcto? Que van a ser 6. Entonces, fase 1 son 2 conflictos. Metas de terapia son 6, 2 de insight, 2 de reestructuración de personalidad y 2 de alivio del síntoma. Fase 3, lo que vamos a analizar es mecanismos de defensa, fortalecimiento del yo, resistencia, neurosis de transferencia, contratransferencia. En fase 4, que son los diagnósticos, usted me va a hacer 3, uno freudiano, uno junguiano y uno adleriano. Y en la fase 5, usted me va a contar cómo va a ser el modelo de intervención. Me va a decir cuáles son los conflictos que vamos a trabajar, qué técnicas vamos a utilizar, a qué metas respondemos y cuántas sesiones nos vamos a demorar. ¿Perfecto? Con eso terminaríamos la formulación del modelo psicoanalítico psicodinámico. Les quiero mostrar nuevamente el formato. Mire que este es el formato en Word que usted va a tener que diseñar. Entonces, aquí dice fase 1, análisis del conflicto. Y recuerdan que eran 3 cositas: conflicto focal, conflicto actual y labor de conflictos. Pues usted lo que va a hacer es tachar todo esto, borrar todo esto que está entre paréntesis para que le quede más espacio y me escribe aquí en conflicto focal, relación conflictiva con el padre. Luego, conflictos actuales, prioridad baja, media y alta. En labor de conflictos. Luego viene las metas de terapia que son insight, reestructuración de personalidad y alivio del síntoma. ¿Correcto? Luego viene la fase 3, que son situaciones objeto de análisis que permiten comprender la relación terapéutica, y usted me va a colocar acá mecanismos de defensa, fortalecimiento del yo, resistencia, neurosis de transferencia y contratransferencia. Luego me va a hacer la fase 4, que es un diagnóstico freudiano, junguiano y adleriano. Les voy a pedir el favor que me respeten este cuadro. Esta formulación usted no me lo puede sacar de los cuadros, no se puede inventar unos cuadros adicionales, nada, porque eso es parte de la formulación. Entonces, de hecho, me conservan la letra roja, todo. Lo único que usted puede hacer es borrar lo que esté en paréntesis para que le quede más espacio y pueda trabajar. ¿Listo? Pero me van a respetar. Ejemplo, estos diagnósticos me los van a hacer en esta columna. ¿Bien? Ahí. Y luego me va a hacer la fase 5, ¿bien? Y esto no puede pasar de 2 páginas. Es importante porque después de la tercera página yo no recibo. Bueno, entonces nada, muchachos, solo me queda darles las gracias por conectarse conmigo en esta formulación. Aquí están mis redes sociales por si me quieren seguir, y espero que ya tengan mucho más claro cómo formular desde un modelo psicoanalítico psicodinámico y que lo pongan en marcha con el trabajo que están realizando. Bueno, entonces nada, lo único que me quedaría decirles es cuídense mucho. Mil gracias por su atención.